muchachos, continuamos. Acerca de la filosofía latinoamericana, básicamente existen dos problemáticas de nuestro interés. El primer problema está acá impreso ya, escrita en la pizarra, es el denominado problema del pensamiento prehispánico. El segundo problema se denomina el problema de la autenticidad. Veamos el primero. Como su nombre lo dice, el problema del pensamiento prehispánico trata de saber si las sociedades precolombinas, digamos, las sociedades inca, maya, azteca, nazca, paracas, moche, tuvieron filosofía o era un conglomerado de sociedades que producían pensamientos mitológicos. ¿Se puede llamar al pensamiento prehispánico un pensamiento racional? Ahora, para saber ello, los intelectuales se agrupan en dos. Mira, la posición predominante es la posición que defiende Augusto Salazar Bondy, la que es más aceptada en las universidades. Entonces, es la posición que niega, dice, no, la filosofía empieza con la invasión española. Sin embargo, hay otros filósofos que niegan eso. Por ejemplo, está un señor llamado Víctor Díaz Guzmán. Víctor Díaz Guzmán sostiene de que sí hubo ciencia y filosofía en el antiguo Perú. Ahora, pero a estos intelectuales los podemos agrupar, como tú ves acá en la pizarra, en función a dos respuestas de cómo ellos conciben la filosofía. Un grupo de intelectuales conciben a la filosofía como una forma general de ver el mundo, como una cosmovisión, como una visión totalizadora del cosmos. Ahora, bajo el punto de vista de que la filosofía es una cosmovisión, pues entonces sí ha habido filosofía, ¿verdad? Y no solo en las sociedades prehispánicas, sino en toda sociedad. Porque como tú de seguro sabrás, porque sabes historia, sabes que toda sociedad tuvo una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Quizás te acordarás de la cosmovisión inca, el mundo de arriba, el mundo de abajo, ¿o no es así? Entonces, si filosofía es cosmovisión, es obvio que los hombres prehispánicos que tuvieron una cosmovisión, tuvieron una filosofía. Y no solamente los hombres prehispánicos, sino ahora mismo en cualquier sociedad, que es lo que plantea el señor Joseph Esterman, que en el año 1998 sacó un libro que se llama La filosofía andina, en la cual él considera que ahora, en este instante, las comunidades de la Sierra del Perú tienen su propia filosofía, su propia manera de entender el mundo, sus propias costumbres, su propia racionalidad. Esterman viene de un movimiento llamado la posmodernidad, que un día vamos a hablarlo con detalle, pero la posmodernidad de una u otra manera niega el predominio de Europa, considera que cada sociedad tiene su propia forma de ver las cosas y por consiguiente cada sociedad tiene su propia filosofía. Por su parte, hubo un mexicano recientemente fallecido llamado Miguel León Portilla. León Portilla sostuvo de que los antiguos habitantes en lengua náhuatl, digamos la lengua azteca y él era mexicano, sí tenían filosofía. Entonces, León Portilla escribe un texto llamado La filosofía náhuatl entendida desde sus orígenes, donde justamente trata eso. Y León Portilla se va a enfrentar con un peruano llamado David Sobrevilla, discípulo de otro peruano, Augusto Salazar Bondy. Entonces, como te estaba comentando, Salazar, que es la posición de Salazar es la más predominante en las universidades, considera de que no hubo filosofía prehispánica, que eso es una barbaridad. Pues. De que cuando hablamos de filosofía, hasta la palabra filosofía es griega. Y por consiguiente, filos, amor, sofía, sabiduría, amor a sabiduría, ese es griego, pues. No puede haber filosofía prehispánica, no, eso son barbaridades. ¿Cuándo llegó la filosofía a América? Con la invasión española y se acabó. Por tanto, el carácter del pensamiento prehispánico, dice Salazar, es de índole mítico-religioso. Y no hay nada más que decir. De tal manera que su discípulo Sobrevilla sigue esa línea. Y dice, evidentemente. Y es más, dice Sobrevilla, yo voy a plantear algo correcto,
que también hemos visto en nuestras clases, ¿te acordarás? Ahorita vamos a contarlo. Porque para que exista filosofía debe haber una distinción entre ciencia, razón por un lado, y religión por otro. O sea, los filósofos lo que hacen es trazar una marca bien clara entre razón y religión, razón y mito, desde Tales de Mileto, desde ahí. Tales intentaba explicar el mundo empleando la razón, diciendo que el mundo flota en agua. Pero el ejemplo más paradigmático, dice Sobrevilla, es el ejemplo de Xenófanes de Colofón, un filósofo presocrático que recuerdo haber visto con ustedes en una clase. Claro que sí. Entonces, Xenófanes es un filósofo de la época de Tales, un poquito después, que decía, si los leones y los bueyes tuviesen manos, ellos crearían a sus dioses a imagen y semejanza. Entonces Sobrevilla dice, ahí está, claramente como Xenófanes está criticando su religión, está diciendo, la religión va por acá con sus mitos y nosotros por este lado porque somos filósofos. Son cosas diferentes, no nos mezclemos. Entonces viene Sobrevilla y dice, y tú que conoces mucho de historia, tú que sabes mucho de filosofía, ¿conoces a alguien, no sé, un intelectual, inca, pre-inca, que distinguió la religión por allá y la razón por acá? ¿Quién? Nadie. Entonces no puedes hablar de una filosofía inca, pues hijo, es absurdo. Porque no hay nadie como Xenófanes en la antigüedad, no hay nadie como Tales, no existe eso. Eso solo lo hicieron los griegos. La filosofía nace en Grecia, es griega y se acabó. Y no hay más que decir en ese punto, pero quizás tú como joven crítico puedes suponer, ¿no? Como lo supone este señor que te estoy contando que se llama Víctor Díaz Guzmán, que él dice que sí hay, porque si tú eres peruano y admiras mucho Machu Picchu, entonces tú pregúntate, ¿por qué Machu Picchu es una maravilla del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿sabes por qué? Porque resulta bastante extraño que una construcción tan compleja haya podido ser realizada en un lugar tan agreste. Es como que, por ejemplo, hoy día una compañía, una empresa constructora, quiera hacer un edificio sobre una montaña arriba. ¿Tú crees que lo va a hacer así nomás? No, va a utilizar maquinaria de alta tecnología, ¿sí o no? Ya, pero Machu Picchu es de hace 600 años casi. Se supone que los antiguos incas no tenían ciencia, no tenían razón, eran unos míticos. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Y con piedra pulida, si no conocían ni siquiera la rueda. Entonces, mínimo para hacer eso, tuvieron que haber conocido algo de ciencia, ¿o no? Llevar una piedra grandota hasta allá, ¿cómo va a llevar así a brazo? Han tenido ciencia a gran desarrollo. Por ejemplo, los antiguos Nazca, ¿no? Los antiguos Nazca, ¿cómo hicieron las líneas de Nazca? Que son mucho más antiguos que Machu Picchu. Y lo hicieron con una precisión geométrica. Se supone que no se vean nada de matemáticas, ni mucho menos escribir. ¿Cómo hicieron eso? ¿O vas a creer que lo hicieron los marcianos como las tonterías que hablan en la televisión? No. Podemos suponer quizás de que cuando los españoles llegaron acá, destruyeron todo lo que podía indicar un desarrollo intelectual de los antiguos peruanos, para que de ese modo justificar la invasión, ¿o no? Y presentar a los antiguos peruanos como bestias salvajes, como Sepúlveda lo quería presentar, y de esa manera justificar la invasión. Porque de una u otra manera, como sabrás, cuando un pueblo, digamos, con más poder, quiere dominar a otro, le gusta presentar al otro como salvaje, para de esa manera justificar su dominio. Miren lo que pasa ahora con el mundo, con Estados Unidos. ¿O no es así? Entonces eso para ponerse a pensar. Entonces, si me preguntas a mí, yo sí estoy bien convencido de que las sociedades precolombinas sí tuvieron, en muchas de ellas, un gran desarrollo científico y filosófico. Claro que sí. Al más nivel como las sociedades europeas. Solamente que acá hubo otro contexto que hizo que se desaparecieran. Pero bueno, más allá de eso, ahí están las posiciones. Recuerda, Esterman, León Portilla, consideran que la filosofía es una cosmovisión y por tanto para ellos sí es posible que haya filosofía prehispánica. Salazar, Sobrevilla, peruanos, mira, ve, niegan la filosofía prehispánica porque consideran de que la filosofía es una actividad únicamente griega y para ellos la filosofía surge solamente desde la invasión española. Hasta aquí el punto de este primer problema.